Quedamos anonadados con lo que nos dice el abogado especialista en contrataciones con el Estado. Felizmente que tenemos un abogado que mira las cosas desde lo alto del derecho constitucional y quisiéramos saber qué reflexiones hace usted cuando escucha este tipo de comportamiento de una institución que se necesitaba creer que era impecable para poder contribuir al apaciguamiento político en el Perú y a que baje en el nivel de desconfianza que nos caracteriza. Sí, definitivamente es para alarmarse porque, Fernando, cuando se rediseñó el sistema electoral, estoy hablando del Congreso Constituyente Democrático del 93, la particularidad fue justamente que el sistema electoral tenga tres cabezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que, por ejemplo, en la Constitución del 79 no estaba previsto así. Entonces, la organización del proceso electoral, para decirlo puro y duro, y por eso que creo que lo que dice el colega es tan alarmante, es que todo lo que es la organización del proceso, es decir, toda la organización logística, recursos humanos, todo ese procesamiento, toda esa burocracia, por decirlo de alguna manera, es descentralizada en un órgano. Si este órgano hoy en los hechos, la verdad por ineptitud, porque otra cosa no se puede decir, por lo que estoy escuchando, ¿no? Los términos de referencia, que son las características de cómo se hacen los contratos, no contempla situaciones elementales, entonces en realidad nos pone en riesgo todo el diseño del sistema, al menos como fue concebido, porque por algo al menos se diseñó para que exista un órgano ad hoc, en teoría especializado, para que se encargue de esas situaciones. Ahora, creo que mención aparte tiene que ver el tema de la Contraloría, porque, por ejemplo, escuchaba aquí al colega, y hasta donde yo recuerdo, en todo caso, no es mi especialidad, más bien por mi medio, Fernando, para trasladar la pregunta quizá al colega, ¿no? Yo entiendo que la Contraloría además genera, para eso hubo unas reformas, entiendo, de un seguimiento, una suerte preventivo, ¿no? De un acompañamiento, porque antes entiendo que la fiscalización más bien era reactiva, es decir, se rompía el vaso y después se averiguaban qué cosa pasaba, pero luego creo que se hizo una reforma justamente como para acompañar el procedimiento de tal manera que entonces se pueda hacer más eficaz. Debo entender que eso tampoco ha sucedido, con lo cual entonces aquí podríamos decir que hay una suerte de reparto de responsabilidades, porque definitivamente la principal responsabilidad, entiendo, es de la OMPE, pero también la Contraloría, ¿qué pasó? El seguimiento preventivo, el acompañamiento, ¿no se hizo en una cuestión tan delicada como esta? O sea, que eso es también lo que me llamaría muchísimo la atención. ¿Cuál es su opinión sobre este tema que ha destacado el doctor Luciano López? ¿Cuál ha sido el papel de la Contraloría? ¿Qué le tocaba hacer y qué hizo? De lo que yo he podido revisar en los informes de auditoría, los llamados control concurrente, sí podemos evidenciar que la Contraloría ha hecho seguimiento en los procesos de contratación. Sí. Incluso el hecho cuestionado de si el contratista en Lima era el responsable, que fue, digamos, el comunicado de la OMPE al inicio, se contradice con el informe realizado por la propia Contraloría el domingo de las elecciones. Porque el domingo la Contraloría emite un informe y dice al órgano, al titular de la OMPE, le señala: los camiones aún están en el depósito, están esperando. Y el sistema de registro, porque los camiones tenían un sistema GPS de verificación de salida y ubicación, justamente por la cadena de custodia de los bienes, le dice: el sistema solamente está permitiendo tomar foto a la placa. Es más, el guardián del lugar solamente decía: yo me comunico con los funcionarios de la OMPE mandando una foto de la placa y diciéndole a qué hora salió. Ese era el sistema que estaba manteniendo la OMPE, y por eso mismo la Contraloría le dice: hay como 20 horas de pérdida de un camión que no se sabe dónde estuvo. Salió y 20 horas después regresó. ¿Y no hay GPS? ¿No tienen? Existe el GPS, pero la OMPE no tuvo el sistema de seguimiento en tiempo real. O sea, lo único que hacía era: sí lo tengo, pero lo verificaré de repente en algún otro momento. No lo verificó al momento de la ejecución del tránsito. ¿Y qué sabemos de lo que dijo la Contraloría? Esencialmente ha señalado que han existido riesgos adicionales a los señalados, digamos, periodísticamente, riesgos no solamente en la contratación, en la adquisición, por ejemplo, de las laptops, de los equipos informáticos, también riesgos en el tránsito, también se ha evidenciado variaciones en los términos de la contratación. Aquí la Contraloría, en vez de, como dijo Luciano, tendría que haber sido
consolidada todo el requerimiento en la oficina central y trasladada a las entidades. Pero esto fue una polarización, una atomización de los procesos. Y entonces, lo extraño y paradójico es que la Contraloría toma en cuenta un memorándum de la OMPE, sede central, que 5 o 4 días antes de las elecciones le pregunta a las unidades, ¿ya contrataron a todos los transportes? Es decir, todavía ni siquiera 5 días sabía que había asegurado el tránsito del material electoral. E incluso han habido modificaciones a los términos de referencia. Ya para ¿Cuándo se han modificado los términos de referencia? Por ejemplo, y eso es algo sintomático. El lógico, digamos, si lo conversamos con un constitucionalista, el proveedor, persona natural o jurídica, no puede tener un vínculo partidario a un partido político. Claro. Lógico. Los términos de referencia establecían, no puede ser la persona jurídica, natural o jurídica que vaya a contratar, tener una afiliación partidaria. Correcto. En una región del país incluyeron además a esa restricción que los choferes no podían tener afiliación política. Entonces, variaron la posibilidad de tener una competencia cabal, porque finalmente el chofer técnicamente no tendría por qué restringirse el derecho al trabajo por una afiliación partidaria que no tiene ningún riesgo. Y además están cambiando las reglas de uno a otro lado. Bueno, ¿qué es lo que cabe esperar en estas circunstancias? Lamentablemente, Fernando, el escenario es bastante oscuro. Pero conduce a qué instancia, a qué procedimiento, porque no puede permanecer oscuro. Necesitamos que se haga luz. Pero ¿cuál es el procedimiento que le corresponde? Lo que correspondería es que exista una gestión mucho más eficiente en las contrataciones de la OMPE. El problema es transversal en la gestión de sus contratos. Lo hemos visto en el equipamiento, lo hemos visto en el transporte y lo vemos en la auditoría. Fernando, no es posible que no puedas encontrar a una empresa auditora informática en más de medio año, porque existen requisitos que no ha sabido evaluar o factores de evaluación que no han permitido la calificación. Esa es responsabilidad de los funcionarios que nos han llevado a este momento límite en el que tenemos un proveedor que no tiene una experiencia más que trasladada de una empresa inhabilitada, que tiene un contrato ahora con el Estado y que aparentemente se lleva la lotería porque la OMPE tiene que voltearse a ver quién podría hacerme una auditoría y el único que tiene un contrato aparentemente vigente sería él. Fernando, pero si me permites, por favor, me da la impresión probablemente, y a lo mejor nos puedes aclarar, José, es que entiendo por un lado que la responsabilidad de los funcionarios, como ya se sabe, está en la vía penal, se está evacuando ahí, pero también entiendo que los funcionarios van a ser o serían susceptibles de algún procedimiento sancionador a nivel de Contraloría. Y probablemente ahí exista un pronunciamiento, incluso en Contraloría esos procedimientos, si tengo entendido, tienen además una fase de apelación ante un tribunal administrativo de Contraloría. Lo digo por la pregunta que haces de cuál podría ser el procedimiento y los pronunciamientos, eso por un lado. Por otro lado, si es que se abre algún tipo de procedimiento sancionador al contratista o a los contratistas, entiendo que también ahí pudiese existir algún tipo de pronunciamiento, porque cualquier sanción que exista, ellos también tienen derecho a apelar a un tribunal máximo de esta entidad que ahora se llama OS, si no me equivoco. ¿O correcto? OSCE, ¿no? Sí, Organismo de supervisión de contrataciones con el Estado. Exactamente, con lo cual ahí entiendo que pudiesen existir dos entidades que a nivel administrativo podrían, por el mecanismo de las sanciones, contratistas por un lado, funcionarios por el otro, independientemente de todo lo que está haciendo Fiscalía a nivel penal. Entiendo, ¿no? Correcto. Que esas podrían ser las vías y pronunciamiento, que es lo que estabas preguntando. ¿Qué plazo prevé usted para que estos procedimientos que menciona el doctor Luciano López lleguen a su fin y nosotros tengamos luz en lo que usted ha denominado oscuridad? En los hechos tendríamos que esperar las acciones de la OMPE como contratante de estas empresas. Es quien tiene que supervisar la calidad y la eficiencia del servicio que han estado brindando. Nosotros como ciudadanía no podemos involucrarnos en esa ¿Y gestión. estamos hablando de qué monto en el contrato? ¿Tiene idea usted? El contrato de Gálaga era... No, Gálaga era de 6 millones, transporte. Sí. Pero de la auditoría técnica, digital. Este era de 700,000 soles aproximadamente. Pero, y esta empresa también ya tiene un contrato 2025 de 170,000 soles que ha sido publicado en el CAC Muy Perú. bien. Vamos a hablar entonces sobre otro tema que tiene aparentemente una relevancia constitucional al final, que es el papel que está pretendiendo jugar la Municipalidad Metropolitana de Lima. El alcalde mismo
ha presentado hasta 2 iniciativas legales, una ante el Tribunal Constitucional y otra ante la Justicia Constitucional, un amparo, ¿no? Que son procesos complementarios. Quisiera que nos explique por qué 2 y qué cosa es lo que cada uno de ellos persigue. A ver, en cuanto a la demanda competencial, bueno, yo la he podido revisar porque en la web del Tribunal Constitucional los procesos competenciales se pueden descargar. Entonces ¿sí? Hemos podido mirar el ejemplar de la demanda. Así que, a ver, te lo digo en resumidas cuentas. El conflicto competencial es cuando 2 entidades que tienen la categoría de órganos constitucionales autónomos, concretamente la Municipalidad de Lima, que tiene esa condición, y en el otro lado el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene también esa condición, se le llama conflicto de competencia porque hay una disputa sobre que lo que uno está haciendo afecta al otro, para decirlo de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, afecta a las competencias. A las competencias, exactamente. Por eso lo digo, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones puede estar afectando lo que le corresponde hacer por ley y por constitución a la Municipalidad de Lima. Entonces ahí es donde, así en sencillo, para poner algo complejo en términos que lo pueda entender la gente, la gran pregunta aquí es que el Jurado Nacional de Elecciones haya tomado la decisión de desestimar pedidos de partidos políticos, concretamente de Renovación Popular, que pueden estar en todo el derecho de poder reclamar la nulidad de elecciones. Esa decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿de qué manera afecta el quehacer, la labor que por ley y constitución lo que establece la municipalidad? El alcalde Renzo Rey Yardo es que el clima de inestabilidad y de inseguridad genera marchas, protestas, malestar, y que la gente termina pisoteando los jardines municipales, generando atascos en las calles y eventualmente daños a la propiedad pública y privada. Lo que llamó la atención es que son cosas eventuales del futuro. ¿Cabe una demanda competencial por cosas que eventualmente van a suceder? Para mí no, y además no es exactamente lo que dice su demanda. Su demanda, desde un punto de vista técnico, que sería mucho más complejo hablarlo, pero vuelvo a repetir, en términos muy sencillos y aterrizados, se supone que lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones afectaría a las competencias, no a futuro, sino hoy. ¿Qué es lo que le corresponde hacer a la municipalidad? Más claro, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, a la Municipalidad Metropolitana de Lima le corresponde regular arbitrios, impuestos municipales, el ornato, el transporte, determinadas competencias delegadas a un gobierno local como este. La pregunta es, ¿esa decisión electoral en qué atañe? Sinceramente yo no le veo ningún cruce. Él como autoridad o como ciudadano, aunque como autoridad no, porque él debería estar sujeto a la neutralidad, al deber de neutralidad. Como ciudadano entiendo que como cualquiera estamos en todo el derecho de poder estar indignados o cuestionar lo que haya decidido el Jurado Nacional de Elecciones, pero de allí a dar el salto cuántico de que eso afecta a las competencias de la Municipalidad de Lima me parece bien complicado, ¿no? Abogado Treyes, a esto se añade de que la municipalidad, no sé si ha leído usted el documento, nos ha dicho, no sé si es algo voluminoso, complejo, hay que contratar a un abogado para que redacte ese documento que se presenta ante el Tribunal Constitucional y otros abogados. Hay uno que está hablando, dice que ad honorem, el señor Alemant, pero Gerardo Eto ha sido contratado por la municipalidad. ¿Esto le parece plantear algún problema desde el punto de vista de la ley de contrataciones del Estado? Seguramente aquí hay un problema y una irregularidad por el uso de los fondos públicos, pero no solamente en la contratación, sino ya en la propia participación de la Procuraduría, porque la Procuraduría no tendría competencia, no tiene competencia constitucionalmente para conocer de estas acciones. Y tampoco la entidad, la municipalidad, tiene el presupuesto, recursos ordinarios para contratar este tipo de servicios de asesoría que están referidos a aspectos que no son de su competencia. Aquí no solamente podrían haber deficiencias administrativas en la contratación, en la irregularidad de la contratación, sino el uso indebido de los recursos públicos en la contratación de servicios que no resultan, digamos, el objeto de la contratación de una municipalidad como la de Lima. ¿Bajo qué condiciones constitucionales una autoridad puede hacer que el Estado pague al abogado que la autoridad contrata? Justamente lo que acaba de decir el colega, todo aquello que tenga que ver con tu función. Entonces, si hay una decisión que jurídicamente no afecta tus competencias, que tú digas que las afectan, cuando no es así,
puede estar siendo, voy a traducirlo un poco quizá al lenguaje, incluso por lo que escucho, más penal, ¿no? Sí, correcto. Porque podríamos estar diciendo que hay una desviación de fondos para fines que no les competen. Si no me falla la memoria, creo que eso desde el punto de vista penal puede terminar siendo un peculado de uso, podría terminar siendo una malversación. Es decir, existirían una serie de efectos colaterales que yo no sé si el señor Rayardo está midiéndolos adecuadamente y sus asesores también, porque además tengamos en cuenta que él como autoridad y todos los miembros del Consejo Municipal tienen el deber de neutralidad. Y usar un mecanismo que no les compete, no tiene nada que ver una cosa con la otra, más bien podría terminar siendo no solamente un desvío de fondos, una serie de infracciones a nivel de contratación pública, sino lo más grave, una infracción del deber de neutralidad. Si es que las cosas son como usted dice, ¿qué prevé que decida el Tribunal Constitucional? Lo más lógico, un tribunal independiente con dos dedos de frente, lo primero que debería hacer es declarar improcedente la demanda. Según lo que veo porque es acceso público, cualquiera puede ingresar a la ventanilla jurisdiccional que está en la web del tribunal, veo que ha presentado una demanda y una medida cautelar. Entonces, esto es bastante delicado porque el Tribunal Constitucional debiese dar una respuesta contundente porque, para empezar, no son los fondos de cualquier persona o de una empresa, son fondos públicos. Entonces, esas cosas así nomás no se pueden hacer, no se deben hacer. Muchas gracias, doctor Luciano López y doctor José Estrella. Queda pendiente el tema de Chinchero. Hemos sabido que el concesionario en la construcción de ese aeropuerto, que ha generado problemas desde el primer momento, y está pidiendo que se firme una adenda para postergar en 2 años el plazo de entrega del aeropuerto que se espera en el Cusco ya hace más de 40 años. Muchas gracias. Señor, ustedes no tenemos tiempo para abordar ese tema, lamentablemente, pero contaremos con usted en otra oportunidad. Muchas gracias, Luciano López, también.